Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:37 en la mañana. Tomamos contacto vía telemática con Victoria de Sintonio. Ella es asambleísta del Guayas por Revolución Ciudadana y preside la Comisión Legislativa de Gobiernos Autónomos. ¿Cómo le va, Victoria? Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo está, Fabricio? ¿Cómo está, Belkis? Muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos y todas quienes nos están escuchando. A usted por la gentileza de aceptar esta entrevista. A ver, quiero empezar este diálogo a partir de su condición de presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Y en atención a que hace pocos días, antes de iniciar el receso, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe que ustedes como comisión presentaron y recomendó que se lleve a juicio político a 4 ministros de Estado que se negaron a acudir y a responder al proceso de fiscalización que llevó a cabo la comisión que usted dirige sobre el caso Olón. Yo le pregunto si va a haber esos juicios políticos porque han transcurrido varios días desde esa decisión del Pleno y todavía nadie ha presentado un pedido de interpelación contra alguno de los ministros vinculados al caso Olón, asambleísta. Sí, a ver, empecemos por el inicio de este tema. Nosotros hemos planteado desde el Movimiento de Revolución Ciudadana, desde la bancada, que la justicia cuando llega tarde no es justicia, y esto es lo que ha pasado básicamente con el tema de Olón. Primero decir que este proceso empezó en mayo de este año, en los primeros días de mayo, cuando la comisión abocó conocimiento, y después de un mes y 15 días, básicamente hemos entregado el informe. Yo estoy bastante preocupada porque al final del día hubieron declaraciones cuando empezó todo este proceso de fiscalización por parte del presidente de la Asamblea Nacional diciendo que el presidente y su familia no eran capaces de haber hecho esto que pasó en Olón y que él estaba seguro de que esto no pasaba. Luego de esto, el 21 de junio, se presentó el informe que fue aprobado por la comisión y existió una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que establecía que después de 15 días de aprobado el informe en la comisión, el Pleno de la Asamblea Nacional debía conocerlo. Esto no pasó, tanto es así que recién el 6 de agosto pudimos aprobar el informe que usted ha mencionado. Ahora, ¿qué se encontró en el informe? Diferentes irregularidades y se entregaron diferentes recomendaciones. Las irregularidades básicamente se establecían en que una empresa privada, Vinacin, que pertenece a la esposa del presidente Daniel Noboa, que además es gerenciada por María Beatriz Moreno Heredia, quien es parte de ADN, de la bancada del gobierno, del movimiento del presidente Daniel Noboa, genera todo un proceso de construcción, una construcción inmobiliaria dentro de la comuna Olón de la provincia de Santa Elena sin obtener los permisos ambientales porque lo que querían construir era en un espacio de bosque protector llamado Oloncito. En este sentido, ¿qué fue lo que se encontró? Nosotros hemos puesto en este momento en evidencia que primero existió un acuerdo ministerial en el que se establecía que el bosque protector, que Oloncito sí es un bosque protector porque se encuentra algarrobo y manglar en sus diferentes espacios, pero además de esto, la ministra lo desconoció, no se hizo una consulta por afectar los derechos de la naturaleza a los ciudadanos y a las ciudadanas de la comuna Olón para hacer la socialización inicialmente del proyecto, pero a ver, ahí se me quedó congelada de juicios políticos. Ahí la tengo de nuevo, Victoria. Se había Tuvimos congelado. una intermitencia. Solo esa ultimísima parte, repita. A ver, lo que planteaba es que teníamos este proceso de juicios políticos para los ministros, tanto la ministra Palencia, para el ministro Lofredo, para la ministra de Ambiente, inclusive hasta el ministro de Turismo. ¿Cuáles son las causales para cada uno? Primero, la no entrega de la información en el momento en el que se establece el procedimiento parlamentario. Estos ministros se negaron a entregar la información pese a que, por ejemplo, en el tema de la ministra del Interior y el ministro de Defensa, se establecía por qué existía la fuerza pública dentro de esta comuna defendiendo una empresa privada, cual si fuese un bien público, y nunca pudieron responder, inclusive negaron la presencia a pesar de tener videos de tanquetas y efectivos policiales. Y justamente en el momento en los que ellos estaban defendiendo Vinacin S.A., que es la empresa de la esposa del presidente Daniel Noboa, en
en otra comuna, en Anconcito, se daba una masacre en pleno estado de excepción dentro de la provincia de Santa Elena. Esas son las irregularidades y las cosas que un poco no entendemos. Para la ministra de Ambiente, no solamente el desconocimiento y la falta de entrega de información, sino además el desconocimiento de que existía un acuerdo en el que se establece que es un bosque protector, pero que adicionalmente a eso no se entiende cuál ha sido la facilidad o este tiempo récord para entregar los permisos de la construcción, obviando los pasos que se tenían que dar para este tema. Al ministro del Ambiente, al ministro de Turismo se entrega un reconocimiento que para mí es bastante válido en lo que Olón espera, Rincón Mágico, pero ¿por qué se entregó este reconocimiento a Olón previo a el inicio de este proceso de construcción de esta empresa por parte de la que es dueña la esposa del presidente Daniel Noboa? Ahora, ¿qué va a pasar? El artículo 75, 76 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece claramente cuáles son los requisitos para poder iniciar un juicio político. Lo que hace el documento, el informe que fue aprobado tanto como por la comisión como por el Pleno de la Asamblea, es una recomendación para el inicio del informe. Aquí están todos los elementos recabados de cuáles han sido el incumplimiento, no solamente por parte del procedimiento parlamentario, sino adicionalmente el incumplimiento que se ha realizado desde las diferentes carteras de Estado frente a este proceso de orden. Asambleísta, entonces allí de manera procedimental, justamente de manera procedimental, corresponderá que un asambleísta proponga el juicio, reúna las firmas. Ahora, mi pregunta es, ¿sería un juicio en bloque, digamos, en contra de los 4 ministros o un juicio por cada uno de manera separada o diferenciada? ¿Cómo van a proceder en ese sentido? Los juicios tienen que ser individualizados, pero adicionalmente a esto, nosotros conversamos o hicimos un acercamiento entre las diferentes bancadas. Recuerden que la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados no solamente está conformada por una bancada, tenemos al Partido Social Cristiano, está Construye, está el mismo ADN, hay una representante de Pachacuti y la Revolución Ciudadana. Nosotros dentro de estos espacios, de estos asambleístas conversamos y muchos, Construye, el Partido Social Cristiano, habían ubicado la posibilidad de presentar ellos los juicios políticos y quedamos en conversar a través de nuestros jefes de bancadas, nuestras jefas de bancadas, para poder tomar la decisión de quién presentaba los juicios políticos una vez que se haya aprobado el informe. Entiendo que estas conversaciones se están realizando y que en los próximos días, entiendo yo, volviendo del receso, vamos a poder tomar una decisión o entregar una decisión a la ciudadanía de quiénes y en qué momento van a presentar los juicios políticos a estos 4 ministros por el tema de Olón. Ahora, el tema es que si uno analiza los tiempos, porque claro, el desarrollo de un juicio político toma en la Comisión de Fiscalización entre 25 y 30 días y luego póngale 15 días adicionales hasta que resuelva el Pleno. Hablamos de 1 mes y medio más o menos. ¿Alcanzará el tiempo en el actual periodo? Tomar en cuenta que tenemos a la vuelta de la esquina la campaña electoral, luego de las elecciones, pero ¿alcanzará hasta el 13 de mayo la Asamblea a evacuar estos 4 juicios políticos que usted bien anota? Que se sumarán a los que todavía están en trámite. Claro, y además, usted bien anota, son individuales, o sea, es un juicio político por cada ministro asambleísta. Mira, yo no voy a mentirle a la ciudadanía, no estoy segura si vamos a alcanzar en este mismo periodo a poder tramitar estos juicios políticos, más aún cuando la independencia de funciones en este país no funciona, lamentablemente. Tenemos en este momento una acción de protección ubicada para nuestros compañeros legisladores de la Comisión de Fiscalización, de por qué no se pudieron o se sacaron de la cola a ciertos juicios políticos que no tenían interpelante, que además fue votado en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero se los quiere acusar a ellos para ubicar o poner 3 juicios más en cola ahí para evitar, justamente ahora están tramitando ya el juicio de la ministra Palencia, la fiscal ayer de manera bastante... no sé, pues un poco dramática, novelesca, ha ubicado que ya está preparada ahora sí para el juicio político, pero además utiliza ciertos términos para un poco deslegitimar un juicio o un proceso legislativo que está claramente estipulado dentro de la ley, que es legítimo, pero que además es parte del rol de la Asamblea Nacional
y porque a ella no le guste todas las causales en las que se la ha ubicado y mucho más, entre esos ubicar a la carta ciertos espacios de la justicia ecuatoriana, ahora intentan ubicar o hacer esta cola mucho más larga de lo que ya se encuentra. Ahora, la Asamblea Nacional tendrá que tramitar todos los juicios políticos porque todos tienen causales, y si existen los incumplimientos por parte de los funcionarios, lo que corresponde en la normativa y en la ética de la Asamblea Nacional es tramitarlos para entregar justicia a los ciudadanos que fueron afectados por el incumplimiento de funciones de cada uno de los ministros o entidades del sector público que han incumplido las mismas y que han afectado derechos. Si bien resultaría sumamente anticipado hablar de votos para dar paso a los juicios políticos, ¿podríamos de alguna manera ver que estos procesos tendrían el respaldo suficiente en el Pleno en su momento a partir de lo que ocurrió con la aprobación del informe días atrás, asambleísta? Es correcto, es correcto. Miren, lo que pasó dentro del caso Olón es totalmente vergonzoso, antiético, antimoral, por donde tú lo veas. ¿Qué es lo que debe pasar en el país? En el país, desde una consulta en que se dañó la institucionalidad de este Estado, en donde la gente ya no cree en sus instituciones, lo que tenemos que hacer todos los servidores públicos, absolutamente todos, nuestro deber ser en este momento es garantizar que la institucionalidad del país se fortalezca. ¿Qué es lo que pasó aquí? Esto no existió. Existía una ministra del Ambiente que es parte del gobierno nacional actualmente, que está beneficiando a la empresa privada de la esposa del presidente. Tenemos a un ministro de Turismo que no entregó la información de por qué ubicó a Olón como rincón mágico. Sí, seguramente, quizás, y pregunto y lo pongo ahí, porque fueron las cosas que se plantearon dentro de la comisión, quizás para elevar la plusvalía del terreno de la esposa del presidente Daniel Noboa, una ministra que en vez de defender a la gente en un estado de excepción que tenemos conmoción interna por un conflicto interno, empieza a defender con los efectivos policiales a una empresa privada y no a la gente de la provincia de Santa Elena, que en esos mismos días está pasando los días más duros de la delincuencia, con masacres en diferentes comunas de la provincia. Es una cosa que no se logra entender. Tanquetas utilizadas para defender la empresa privada, y eso es lo que un poco no se entiende en esta lógica de un gobierno que intenta supuestamente resolver los problemas del país, resolver los problemas de ellos, porque lo ético sería que si yo tengo mis empresas privadas y asumo la posición de servir a la patria, de servirle a todos y a todas, eso tiene que ponerse en pausa y moralmente tendría que avanzar en construir un país para todos y todas, y no solamente para poder llenarme los bolsillos o un poco beneficiarme del sector público, desde el aparataje estatal, para mi empresa privada, como lo que ha pasado en este momento en Olón. La ministra ni ninguno de los ministros se acercaron a trabajar en sitio como sí lo hizo la comisión. Y ahí existía manglar destruido, existía el ecosistema, se estaba planteando. Si ellos hubiesen ido mínimamente hubiesen detectado que Olón en la época invernal se inunda en 5 de los 5 barrios de los 9 que tienen. Y con esta afectación de haber cortado el manglar, el ecosistema se iba a cambiar y íbamos a tener, o lo que plantean los comuneros, es que ya no existía, iban a ser 5 barrios, sino 8 barrios inundados. Quiere decir que la comuna completa casi que iba a estar inundada por poder construir o beneficiar la empresa privada de alguien, cuando el bien superior es defender los derechos comunales de este sector. Victoria, dejando ese tema de lado, usted mencionó hace minutos, hablando obviamente de los juicios políticos que están a la cola, la inminente reactivación del juicio político contra la fiscal. ¿Les sorprendió el anuncio de la fiscal de ayer? La verdad que no. Parece que estaban ganando tiempo y ahora sí ya lograron hacer el pacto con el gobierno. ¿Ganando ahora tiempo para qué? Para no tener los votos para el juicio. Para no tener los votos, seguramente. Lamentablemente la fiscal, y esto para mí sí es importante decirlo y recordárselo a la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa en este juicio político para la fiscal? La fiscal básicamente
ha hecho una omisión para revisar el caso León de Troya, el caso Encuentro. No se ha avanzado con el caso de INA Papers o Sinohidro. No existe todavía una real respuesta de lo que pasó en las protestas de octubre del 2019. Entre otras cosas, las causales, lo que se plantea aquí a partir de los juicios políticos, porque tenemos dos proponentes en este momento, es esta lectura o justicia a la carta que se plantea o cuando le metes el acelerador a un proceso. Por ejemplo, yo pregunto, ¿por qué no se están investigando las bananeras por las que se está exportando no solo bananos, sino droga a otros continentes? ¿Por qué, por ejemplo, no sé, aquí hablan de espacios de narcojuicio, le ha llamado? Yo pregunto, porque aquí desde La Roca a poca distancia de donde yo estoy, dentro del distrito 2 de la ciudad de Guayaquil, perdón, desde la penitenciaría litoral y desde La Roca, se le han fugado los narcotraficantes del país y todavía no los encuentran. ¿Qué está pasando realmente con la Fiscalía para que pueda revisar? Queremos resolver los problemas de seguridad del país. ¿Qué realmente está pasando? Cuando son importantes en este momento y ahí les meten un poco o le ponen unas hojitas encima para no revisar los procesos, pasa con caso Encuentro, León de Troya. El gobierno anterior tenía todo un proceso ahí de corrupción y que hasta el momento la fiscal ha entregado respuestas. El caso de Villavicencio todavía no lo resuelve. ¿De qué justicia estamos hablando a través de la señora fiscal general del Estado cuando todo lo que ha tenido que hacer para poder construir, fortalecer la institucionalidad y entregar desde su trinchera seguridad al Estado no lo está haciendo? ¿De qué espacio realmente me está planteando ella que la institucionalidad desde su gestión se está fortaleciendo? De ninguna. Y creo que por eso existen causales suficientes para ir a un juicio político en el que se determinarán las pruebas, en el que se determinará qué es lo que va a pasar. Yo respeto mucho que el CAL haya decidido poner una pausa. No estoy totalmente en desacuerdo con esto. Sin embargo, será el CAL el que tendrá que resolver, una vez que regresemos al receso legislativo, cuál va a ser el proceder frente a esta solicitud a la carta también de la señora fiscal, pero inicialmente el juicio de la ministra Palencia tendrá que avanzar. Cuando decimos, asambleísta, que se ganó de alguna manera tiempo para que no existan los votos en el Pleno, ¿usted cree que para algunos sectores políticos representados en la Asamblea Nacional quizá no sea electoralmente conveniente una censura y destitución de la fiscal? Insisto, de cara al próximo proceso de 2025. Miren, yo creo que aquí es importante plantear un par de cosas. ¿Qué fue lo que pasó en estos días en este país? Nosotros tenemos en este momento ya que tratar el juicio político a la señora, a la ministra Palencia. ¿Qué es lo que pasó en estos días en el país? ¿Cuántas muertes hemos tenido? ¿Qué está pasando en la provincia de Manabí? ¿Qué están pasando en la ciudad de Guayaquil? En todas las provincias del país. Una ministra que no ha podido resolver, bueno, ni siquiera sabe en dónde quedan las provincias ni las capitales de las provincias donde se encuentran los efectivos policiales, pero una ministra que no ha podido resolver absolutamente nada y que la inseguridad cada vez escala y que cada vez tenemos más miedo de salir a trabajar, más miedo de mandar a nuestros hijos a la escuela, más miedo de intentar llevarlos a un parque, más miedo de poder hacer nuestras vidas en el país. Y el presidente dice, cada vez hemos bajado los índices, las cifras, plantean que son los meses menos violentos de la patria, pero lo que vivimos los ciudadanos de a pie dentro de los territorios es que aquí no ha pasado nada con el Estado y que la violencia cada vez escala de manera bastante preocupante y de terror en algunos sectores del país. Una ministra que en este momento tiene un juicio político en el que están peleando, intentando decir que ha sido como la persona que ha manejado de mejor manera la seguridad del país y que todo está bien. Y justamente ahora que existe este juicio político para la señora Palencia, la fiscal dice, ahora sí estoy preparada. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando aquí?
negociaron quizás los votos para no darle los votos a que podamos censurar a la ministra Palencia, que no ha hecho absolutamente nada por la seguridad, para que ella también tenga en este momento tampoco los votos, para que se siga quedando dentro de la fiscalía y siga manejando los juicios a la carta dependiendo del gobierno de turno que le llegue. Así no se tiene que manejar el país. Esto no se trata de si me gusta o no me gusta, se trata de cumplir con las funciones para las que se me ha sido designado, se me ha encargado en caso de la ministra. Porque en este país lo que necesitamos es soluciones, no tenemos que estar aquí trabajando por odios políticos ni persecuciones políticas. Afuera, la gente se está muriendo, están matando a nuestros niños, no solamente por el tema de inseguridad, lo están matando de hambre. Las madres y los padres de familia tienen que salir por valientes a trabajar, no porque solamente tengan amor al trabajo, porque no saben si le van a pegar un balazo en el bus, les van a pegar un balazo regresando a altas horas de la noche a sus barrios. Eso es lo que pasa en el país. Y cuando yo hablaba hace un momento de recuperar la institucionalidad, es que la ciudadanía sienta de cerca todos los espacios de las instituciones del Estado, protegiéndolas, como era antes, como en algún momento lo vivimos, pero eso no está existiendo en este momento. Y sí, el país tiene que caminar a una unidad que nos permita poder soñar y tener la esperanza de que esto que está pasando ahora puede cambiar, que esto que tenemos que contar todos los días muertos no sea normal para nuestros. Y para todo esto que usted menciona, Victoria, y para todo esto que usted menciona, es preciso censurar y destituir a la fiscal. Para todo esto que yo menciono, sí es una salida. ¿Por qué es una salida? Porque tienes que sacar a los malos elementos o a los malos funcionarios que no están entregando todo para poder salir de esta crisis. Discúlpame, estamos premiando a una fiscal, a una ministra que no están haciendo absolutamente nada por el tema de la seguridad en el país. ¿Eso es lo que queremos como ciudadanos o necesitamos servidores públicos que realmente aporten a que esta crisis, este miedo, este terror que vivimos los y las ciudadanas puedan aportar en algo? ¿O vamos a mantener a estos funcionarios que no están haciendo absolutamente nada, que están teniendo agendas políticas y no de la ciudadanía? Hay un hecho cierto también, Victoria, que la única bancada que está a favor de la censura y destitución de la fiscal es Revolución Ciudadana. El resto de bancadas, incluso antes de que la fiscal solicite este diferimiento de su proceso por su estado de embarazo, ya los otros sectores políticos se habían pronunciado rechazando este juicio político. O sea, ustedes se han quedado solos, estaban antes solos y hoy están solos en este juicio político, al menos de acuerdo a las expresiones de las cabezas de las otras bancadas. Yo no creo que antes estábamos solos. Haber hecho esta maniobra de permiso un ratito, que no puedo acudir al juicio por un tema de salud, hablando del embarazo de la señora fiscal, no es casual. No estábamos solos, existían los votos antes de haber parado el juicio político, y eso se los puedo asegurar. Existían los votos. Existían 70 votos. Había 70 votos para censurar. Había 70 votos para la fiscal. ¿De qué sectores? Entonces resulta que existe una jugada una jugada hermosa dentro del Parlamento en el que se establecen ciertos espacios y dicen: un momento, el CAL tiene que hacer este pare. ¿Y qué es lo que hemos ganado? Hemos ganado tiempo. Nada es casual. Pero ¿con qué sectores? Y esto hay que revisarlo a detalle. ¿Con qué otros sectores usted considera que sí había los votos antes del diferimiento? A ver, 48 seguros de ustedes, pero ¿cuáles más? Los que votaron en el CAL a favor de parar esto. Parece un poco extraño, pero le puedo asegurar, Fabricio y Belkis, que existían los votos en ese momento para la fiscal. Existían los votos. Inclusive votos de la bancada de ADN. Por eso le digo, han ganado tiempo y en este momento lo que han cruzado es: yo intento que los asambleístas que están conmigo no voten para la ministra Palencia, y ustedes hacen todo lo posible porque yo tampoco obtenga los 70 votos. Además, hay una diferencia, ¿no? Para la ministra Palencia necesitamos 92 y para ella necesitamos 70. Claro, eso dice la norma, ¿no? Es correcto. Pero además, pero a lo que quiero llegar es cómo intentan mentirnos o cómo intentan engañarnos en este país solamente para salvar los puestitos que tienen, que además han generado todo un proceso ahí
desinstitucionalidad del Estado y lamentablemente y dolorosamente, tengo que decirlo, la gente es la que lo paga. Porque en este momento vemos, la fiscal la vemos entregando procesos a la carta, poniendo freno y acelerador en ciertos procesos. Yo sí quisiera ver qué pasa con Cieno Hidro, quiero saber qué pasa con el León de Troya, quiero saber qué pasa con el caso Encuentro, quiero saber qué pasó con el caso Villavicencio, que a nosotros nos intentaron endosar y que ella todavía no tiene una respuesta. Pero eso es lo que vivimos nosotros en la punta del iceberg de la política. ¿Y qué pasa con la gente de abajo? ¿Qué pasa con el ciudadano de a pie? La fiscalía está trabajando igual que su cabeza. Las mujeres a las que hemos sido violentadas o las familias que han tenido que sufrir el femicidio de una de sus hijas están pasando exactamente lo mismo. Porque la semana pasada, antes de irnos al receso, estábamos revisando el informe que revisa o hace la medición, el seguimiento a la ley para erradicar la violencia de género, y lo que vemos es que una de las falencias es que la fiscalía no sirve. No sirve para las mujeres. ¿Y qué está pasando en los otros procesos? ¿Qué está pasando inclusive en este gran plan Fénix que se está trabajando y que la ministra dice hemos hecho operativos y lamentablemente no vemos dentro de la calle la respuesta o el cambio? Pero ¿qué pasa con toda la gente que aprenden? ¿Qué pasa con el que detienen? ¿Qué está pasando en las cárceles? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos servidores o estas servidoras a las que tanto está defendiendo el gobierno para realmente entregarle una solución al país? Y claro, es fácil decir, la Asamblea está poniendo en este momento una piedra en el zapato para entorpecer los procesos de la institucionalidad de la Fiscalía y de la ministra. No, señores, la Asamblea está cumpliendo su trabajo. Y su trabajo es fiscalizar cuando un servidor o servidora pública lo está haciendo mal. Y si lo está haciendo mal, se tiene que ir a la casa y dejar el espacio para que alguien que sí sepa hacer las cosas avance y pueda cambiar este país, pero sobre todo para que la gente se sienta segura y que además crea que existe un Estado que les puede proteger. Y para eso estamos. Victoria Recintorio, gracias por el tiempo y por sus aportes para el debate sobre estos temas. Muy amable. Un abrazo, muchísimas gracias, Belkis. Gracias. Y Fabricio. Gracias a Victoria Recintorio, asambleísta de Revolución Ciudadana, presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, hablando sobre qué va a pasar con esta intención de llevar a juicio político a 4 ministros de Estado por el caso Olón, pero también pues su posición respecto de esta inminente reactivación del juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.